Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal del Espejo del Trader, soy Judith. Estamos a miércoles día 5 de febrero y preparando estas sesiones intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq en un mercado pues que está ahora lateral en gráficos superiores, ahora lo veremos, gráfico diario es visible, y además también ahora en un gráfico menor, que es el de una hora, estamos allí en un pequeñito rango que se ha formado con una resistencia muy potente y unos soportes pues intermedios. Ahora lo analizaremos a fondo. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Ahí tenemos una vela ayer que fue, espera que lo amplío, si no, no la veremos. En un momento dado fue muy bajista. Teníamos los mínimos muy alejados de la apertura, pero que finalmente el precio subió con bastante fuerza, dejándonos, pues bueno, el cierre en la parte más alta de todo el rango. Y hoy de nuevo bajadas, de momento muy moderadas, estamos empezando el día, todavía no ha empezado ni la sesión americana, con lo cual queda mucho por ver, ¿no? Pero ahí ya se ve, ¿no?, este contexto, pues no solamente en un lateral aquí mayor, como decía, ¿no?, visible en gráfico diario, con una resistencia de máximos históricos, un soporte muy fuerte en los 5.800, con ese refuerzo de la media de 200 en este marco temporal diario, sino que también dentro de este rango, ¿no?, se están formando pues pequeñitos rangos visibles, ¿no?, en marcos inferiores, como aquí tenemos un soporte en los 5.950 y esta resistencia de esta zona de aquí cerquita de los 6.150 aproximadamente. Bajamos. Vamos al gráfico de 4 horas, si me dejan, aquí. Vale, ahí tenemos este pequeño rango que estaba comentando, que ya se veía en diario, ¿vale? Y lo ocurrido, el impulso bajista que se produjo con ese gap de apertura semanal que nos llevó a esa zona de soporte de nuevo, 5.950 aproximadamente. Desde aquí, corrección, ese pullback que tuvo su final en esa confluencia de niveles. Todo esto ayer, en el webinar de ayer que dimos en directo, que lo tenéis subido en el canal de YouTube, en vídeos en directo, y también lo tenéis en el blog, elespejodeltrader.com, lo comentaba a fondo. ¿Vale? Un poco esta corrección, el pullback, con esa confluencia de posibles resistencias, que era esta zona de soportes con el 61,8% de retroceso de toda la caída. Ahí aguantó bien como resistencia, formando una vela penetrante en gráfico de 4 horas para continuar con la bajada, pero se detuvo en un nivel técnico, un máximo común de este pequeñito doble suelo que se formó en ese soporte. Y desde aquí continuaron las subidas ayer, alcanzando de nuevo esta gran resistencia, y desde aquí hoy continuamos bajando. Tenemos la media de 200 en 4 horas situada cerquita, un pelín por debajo, pero cerquita de los mínimos del día, ahí en 6.016. Vamos al gráfico de una hora, pero antes, aquí en este marco temporal ya podemos un poco ver escenarios, ¿no? La resistencia se ha confirmado de pleno, ya lo era importantísima, y ayer pues se ratificó volviendo a alcanzar esa zona y otra vez para abajo el precio. Con lo cual esto nos deja, y lo decía también en el vídeo diario del lunes, un escenario de que en caso de ruptura de esta zona de resistencia, aquí cerquita de los 6.065, nos daría una probabilidad de movimiento alcista hasta el origen del último tramo bajista, 6.150. No hay técnicamente ninguna resistencia. Todo puede ocurrir, evidentemente, pero técnicamente no lo hay. Y hay un poco ese autocumplimiento de que cuando se consigue superar el retroceso del 61,8%, el precio puede alcanzar el origen del impulso, con lo cual vigilemos esta zona. Todavía estamos ahora mismo lejos y de momento lo que hemos visto, ¿no?, es que ha vuelto a alcanzar la resistencia y se ha girado. Por el momento el escenario alcista no se contempla, al menos en los próximos minutos, ¿no? Bien, dado esta información, lo que podríamos ver es que tras esta llegada aquí el precio puede seguir bajando, y de alguna forma a lo mejor esto considerarlo como una búsqueda de liquidez en esta zona para coger otra vez aliento a la baja, aunque hay datos macro que están dando un poco el motivo de estos bandazos, también hay que saberlo. Pero lo que nos confirmaría un poco la continuación del movimiento tendencial bajista después del pullback es que rompiera los mínimos de ayer.
aquí en 5.980. Esto llevaría a un escenario probable de volver a los mínimos de la semana. De momento estamos aquí metiditos y, como decía en el título del vídeo, un rango en una hora. Tenemos este soporte, mínimos de ayer, 5.990 aproximadamente, una resistencia súper potente con una media de 200 en una hora apoyando también esta zona, aquí en 6.070. Y ayer se formó esta estructura de giro, un doble techo, con una ligerita manipulación, unos mínimos comunes situados aquí en 6.040 que hoy han vuelto a ejercer de soporte. Fijaros como cuando ha llegado el precio ahí ha rebotado ligeramente, pero ha rebotado para volver a bajar, dejando este último tramo a la baja que ha tenido su final aquí. Importantísimos las zonas de mínimos máximos comunes, estructuras de giro. No olvidéis de detectarlas y marcarlas. Aquí en ese soporte que decía antes se formó un doble suelo ayer, con un máximo común aquí que venía de esta zona de soporte rota. Hablo de los 6.020 más o menos, que luego se rompió al alza y aguantó como soporte para seguir subiendo. Y hoy ha vuelto a actuar esta zona como soporte, son los mínimos del día. Con lo cual, escenarios. Que el precio ahora estamos viendo esta subida que puede tener su final en los 6.040, en este mínimo común de esa estructura de giro. Desde aquí girarse para volver a atacar los mínimos del día y si se perdieran, vamos con mucha probabilidad directos a la zona de los 5.990. Si llegamos a superar los 6.040, de alguna forma invalida esta última estructura bajista de ruptura de soportes y este pullback. Y además, rizando el rizo, si marcamos FIBO de este último tramo a la baja, vemos que confluye con el 61,8% de retroceso este nivel. Con lo cual, lo que decíamos antes, la probabilidad de que si se supera esta zona, 6.040 al alza, la probabilidad de llegada al origen del último tramo bajista, 6.053 aproximadamente, es alta. Por eso he marcado también este nivel, aparte de que evidentemente son los máximos del día y siempre es relevante, porque este movimiento, este en concreto, si evidentemente si ocurre, es decir, si rompe este nivel de los 6.040 al alza, es elevado. Y si se superan los máximos del día, pues también, probabilidad muy alta de llegar otra vez a los máximos de ayer y antes de ayer, ¿no? Toda esta zona de aquí de los 6.070 aproximadamente. Así que, bueno, niveles detectados, vamos a ver un poquito cómo se comporta, atentos a los 6.040, creo que es clave lo que puede ocurrir aquí cuando el precio llegue, que va en dirección. Y antes de la apertura americana, pues volveremos a situarnos para acabar de hacer los últimos ajustes. Vamos al futuro del Nasdaq. Gráfico diario, también ayer, una vela que en principio tenía muy mala pinta, pero acabó cerrando por la parte altísima del rango, por encima de la apertura, y hoy de nuevo bajaditas. También mucho enredo. Fijaros los últimos días, es que el enredo es tremendo, sube, baja y no sabemos hacia dónde vamos. Gráfico de 4 horas, niveles. Esta zona de aquí es importante. La y ahora al bajar de marco temporal lo comentaré, ¿no? De momento aquí lo he hecho amplio, esta zona de 21.600, 21.700, he marcado todo un rectángulo enorme que dices, ostras, Judith, ¿no? Y aquí, ¿qué, no? Tanta amplitud en una zona de resistencia, casi 100 puntos. Bueno, ahora al bajar de marco temporal haremos ajustes, pero lo quería marcar así ahora para que veamos cómo hago los ajustes, básicamente. Bien, nos deja aquí una zona de resistencia muy potente, que en caso de ser superada nos podría llevar a la siguiente zona, cerquita aquí de los 21.900, esta zona de aquí. Y si se superasen, pues nos vamos directamente a la zona de los 22.100. Ahí tendríamos la siguiente resistencia súper relevante. Por abajo, bueno, esto puede ser una estructura de giro, una llegada aquí a principios del día de ayer, bueno, finales del lunes, máximos de la semana. Ayer volvió el precio ahí a hacer hincapié en esta zona como si fuera una manipulación, ya veremos, y una zona de mínimos comunes de este doble hipotético, doble techo, aquí situados en los 21.250, pero entre medio hay niveles que hay que considerar. Bajamos a una hora. Fijaros lo que os decía de los niveles, ¿no? Yo tenía esta zona, lo veíamos en 4 horas, marcado como todo un nivel. Se puede hacer también una división. Se puede dejar así, porque fijaros que después de este, aquí es visible más a más también en una hora, la estructura de giro que dejó ayer, este doble techo con este mínimo común que se ha roto, que ha ejercido hoy de resistencia en este minúsculo pullback con refuerzo de la media de 200 aquí en una hora para seguir bajando, y se ha detenido otra vez
en ese máximo común de ese doble suelo por fallo que se formó ayer, que una vez roto aguantó como soporte. Los niveles técnicos van actuando y van polarizando, ¿no? Y el precio, pues vamos viendo cómo algunos de ellos vuelve el precio a tener, ¿no?, reacción en esas zonas. Este nivel es mínimo del día, 21.440, y es un nivel de soporte que viene atrás. Con lo cual, si se rompieran los mínimos del día, probabilidad de llegada aquí, 21.325, más o menos, que es un poco este mínimo, ¿no?, de estructura de fallo que se formó aquí, ¿no? Y al siguiente más importante, en 21.250. El precio puede ser que continúe este rebote que estamos viendo, esta posible corrección, para llevarnos otra vez, ya veremos, ¿no?, a la zona de los 21.550. Aquí tenemos el mínimo común de esa estructura de giro y refuerzo de la media de 200. Si superásemos esta zona, ¿qué? Vale, lo que os decía, se puede dejar esto amplio. Simplemente para decir, bueno, a la que el precio me llegue aquí, yo no me planteo en entrar largos, estoy ya en una zona tremenda de resistencia, primera llegada aquí de principios del martes, luego toda la zona aquí de giro, no hago nada. Otra opción sería hacer esto, coger solamente los máximos del día de ayer y marcar un nivel más que venga un poquito de los máximos del día de hoy. Bien, ¿por qué? Pues bueno, para un planteamiento de scalping, pues no hace falta tener, ¿no?, zonas muy amplias. Se puede llegar a hacer alguna cosa entre medio de niveles que considero importantes, con mucha precaución. No es que sea, no tiene un espacio muy, muy amplio, pero bueno, si el precio consigue romper esta zona, que es importante, probabilidad de llegada a los máximos del día. Si el precio consigue superar los máximos del día, probabilidad de llegada a los máximos del día de ayer, ¿vale? Y nos deja opciones entre medio de niveles, sabiendo que, bueno, que la zona tiene su peligro como resistencia, ¿vale? Atentos a la zona de los 21.560, creo que puede ser clave para la sesión de hoy. Llegar aquí, vemos qué ocurre, si el precio se gira desde aquí o si continúa subiendo, y eso nos dejaría por los escenarios que hemos comentado. Bien, nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de miércoles. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.